Seguimos en este domingo, en esta mañana de domingo lluviosa en Bogotá. Nos dicen que también en Medellín, en Cali, en varias regiones del país. Dificultades enormes desde el viernes pasado en la Vía al Llano, en la muy famosa carretera que une a los Llanos Orientales a Villavicencio con la ciudad de Bogotá. Lo de siempre, el eterno drama de una carretera que tiene problemas sin fin. En medio de todo eso, seguimos acompañándolos y hablando de los temas de la semana. Hablábamos con Juan Carlos Flores hace instantes de la sentencia presidencial de esta semana. Hablo de lo que dijo el presidente, según lo cual él asegura que no confía en la transparencia de las próximas elecciones porque la registraduría firmó con la empresa Thomas Gregg & Sons el contrato de más de 2 billones de pesos para la logística de las elecciones. Ese es un tema. El otro también tiene que ver con un proyecto de ley que pasó de agache, literal, en el Congreso. Nadie se dio cuenta. Se dieron los que lo promovieron y los que lo votaron. Y ya, cuando está a punto de irse a sanción presidencial, el país se entera de una ley, esto ya no es un proyecto, para lo que llaman formalmente regular la elaboración y divulgación de encuestas. Pero también lo que dicen los expertos, algunos, es que esto se va a convertir en una mordaza para acceder a información. El doctor Alfonso Portela fue registrador delegado para el electoral. Tal vez es de los colombianos que más conoce de elecciones, de aparato electoral, de comicios, etcétera. Doctor Portela, un gusto saludarlo. Juan Roberto, gracias por la invitación. ¿Por dónde arrancamos? Ahí está, se la pongo fácil. ¿Por dónde quiere? Empecemos por el tema de las encuestas, porque bien alborotado que sí ha estado Es que eso le iba a decir yo. El avispero está realborotado porque quiero su opinión sobre este proyecto. Unos dicen que eso restringe el derecho a la información que tienen los colombianos de las encuestas que se hagan, pues porque empezando se van a hacer solo 3 meses antes de la inscripción de los candidatos. Pero también hay una serie de condiciones que bien valen la pena considerar. Empecemos por ahí, doctor Alfonso. Pues yo soy amigo de parte del proyecto, del proceso, de la ley, porque ya hay ley y falta de sanción presidencial. Sí. Primero porque las encuestas estaban en mora de ser reguladas. Eso se tenía la necesidad de regularlas porque ya estábamos metiéndonos en un tema de encuestatitis y fíjese, Juan Roberto, que ya la gente no le creía a las encuestas. Y cuando se pierde la credibilidad de una encuesta y de una encuestadora, pues se pierde el activo que es ese, la Pero, credibilidad. doctor Alfonso, entonces, ¿a todas? No, es que precisamente por culpa de algunos, hay ciertas firmas que tienen un prestigio y un respeto y un reconocimiento que se ve afectado porque el común de la gente ya dice es que le pierde la credibilidad a las encuestas y echan en un mismo costal a todo el mundo. Entonces eso también es nocivo para ese tipo de procedimientos, que bien Alfonso, importante que sí es. Sí, ¿por qué había que regularlas? Usted dice hay unas empresas con prestigio, con rigor. ¿Qué hacen las que no tienen ese prestigio y ese rigor con las encuestas? Desafortunadamente aquí hay digamos que convergen varias cosas y de pronto hay complicidad también inclusive de quienes las publican, porque hay ciertos ejercicios de encuestas que son objeto de validación por parte de quien publica y resulta que digamos que no tienen ese rigor y ese sigilo para que una encuesta tenga ese peso suficiente y ser creíble. Ahora, muchas de las encuestas, Juan Roberto, se promueven o se publican con mucha antelación a un proceso electoral. Yo fui parte de Guarumo y también tenemos una firma encuestadora que pues no la activamos mucho, sino ya a puertas del proceso, pero hay una constante que sí no ha fallado siempre en las encuestas. Faltando tanto tiempo para un proceso electoral, la medición de las personas que han tomado una decisión sobre el voto es mínima. Quiere decir que muchas veces se le vende a la comunidad
una encuesta diciendo que esa es la percepción de voto del país, cuando realmente el 90 o el 95% de la gente no ha tomado una decisión. Entonces se le está vendiendo a la gente el hecho de que el 5% está representando la totalidad del electorado del Pero país. mire, Eso doctor, por un lado. claro, pero doctor Alfonso, excúseme, lo interrumpo, pero sin ser yo experto en el tema, y no, y excúseme la ignorancia, pero no se supone que la estadística hace eso, recoge una muestra que representa lo que un universo puede estar opinando, pensando sobre determinado tema, en este caso una intención de voto. Pero no es suficiente pensar calificar un país cuando el 90 o el 95 del electorado aún no ha tomado una decisión. Entonces hay que hacer la salvedad Sí, en la encuesta de tiene toda la decir que razón. efectivamente solo el 5% ha tomado la decisión y ese 5 se ve distribuido de esta manera. Eso es lo más sensato que se podría hacer. Pero si nos arrimamos más al proceso, Sí. la experiencia nos ha dicho que en víspera de elecciones todavía tenemos un porcentaje altísimo de ciudadanía que aún no ha tomado la decisión. Eso por un lado. Lo segundo, la cobertura. Y yo creo que la ley tiene un margen de tiempo bastante generoso, porque si la ley dice 3 meses antes del inicio de las inscripciones, estamos hablando de 7 meses antes del proceso electoral, que es un tiempo suficiente como para empezar a hacer mediciones de intención de voto y estar llegando a una población más decidida en ese tiempo. Diría yo que con unas consultas se habrán filtrado más de 70 candidatos. Es que tenemos un universo de candidatos altísimo que dispersa toda la información y creo que la ciudadanía se confunde con tanto candidato que algunos inclusive no van a llegar Pero a la doctor carrera Alfonso, por el proceso. como siempre digo en estos casos, haciendo de abogado del diablo, ¿esa no es la democracia? Pues si hay 70 candidatos, ¿por qué restringirle a una encuestadora que pregunte por los 70 candidatos, de los cuales a lo mejor 60 la gente dice no los conozco, que por lo general sale así? El nivel de reconocimiento de X candidato es del 10% y la intención de voto es de tanto o la imagen favorable es de tanto. ¿Por qué restringirlo? Es que no es una restricción, yo creo que es la saturación del proceso electoral, porque fíjese que hay una cantidad de reglas en materia de campaña. Se las pongo, las reglas de campaña. Dice en la norma, los candidatos no pueden hacer campaña sino 3 meses antes del proceso electoral. Para el caso de los partidos. Aquí tenemos, por ejemplo, una proliferación de candidatos que algunos están recogiendo firmas, muchos no van a llegar al proceso electoral y todo eso tiene unas reglas de tiempo, precisamente para que la comunidad tenga espacio y no esté tan saturada de ese proceso. Esa es mi percepción, yo creo que puede estar Sí. equivocado, No, pero considero que valerísima. 7 meses son suficientes para estar sondeando a la comunidad, estar sondeando a la ciudadanía para que pueda ir conociendo en 7 meses, puede tener el tiempo suficiente para tomar una decisión y estar bien informado. Yo creo que ese es un tiempo muy generoso. Pero mire, usted mencionaba, ¿usted cuándo fue socio de Guarumo, doctor Alfonso? En el proceso del presidente Duque, antes del proceso del presidente Estamos Duque, en hablando esa de transición. 2017, 2018, supongo yo. Sí. Mire, es que el diario Portafolio hizo un artículo sobre este tema y entrevistó a Víctor Muñoz, cofundador de Guarumo. Y mire lo que dice su ex socio, no sé si lo conoció, si estuvo con él. Claro que sí. Pero Víctor Muñoz dice sobre esta norma, y estoy leyendo textual el artículo de los colegas de Portafolio. Aunque bien intencionada, dice Muñoz, en cuanto a promover transparencia, impone una carga técnica, jurídica y financiera desproporcionada sobre las encuestadoras y advierte que la restricción que prohíbe publicar encuestas sobre intención de voto hasta 3 meses antes de la inscripción impone una suerte de mordaza estadística. Dice Muñoz, el efecto práctico es que los candidatos ya posicionados, como senadores, exministros, exalcaldes, van a conservar su ventaja, mientras que las nuevas alternativas, o llamados outsiders, verán reducida su visibilidad dado que la encuesta no fabrica el fenómeno, dice Muñoz, lo mide, y esta ley apaga el termómetro justo cuando más se necesita.
Pues yo creería que en parte razón tiene en la carga económica que tiene una encuesta. Yo creo que la parte temporal, yo creo que el tiempo es muy generoso en los 7 meses para no saturar a la comunidad, especialmente con encuestas que no representan al electorado, porque es que la parte preocupante, Juan Roberto, es que las encuestas a estas alturas no hacen medición de los que no han decidido. Y si hacen esa medición, obviamente no le pueden vender a la comunidad una encuesta porque inmediatamente va a perder esa capacidad o ese interés de decirle esto solo representa el 5% de la población electoral que ha tomado una decisión. Pues inmediatamente la encuesta se derrumba. Claro, o la otra, lo interrumpo, doctor Alfonso, es que en la encuesta, como siempre se dice, y me da pena personalizarlo nosotros en Caracol y en Blue Radio, Noticias Caracol, con la encuesta Inbamer decimos, de este universo, claro, es una muestra de X cantidad de personas consultadas o encuestadas, pero de esas cuántas dicen que van a votar. Es que ahí está el universo, creería uno, ¿no? Sí, es que una encuesta electoral especialmente, yo no he hecho encuestas de otros productos o nada por el estilo, pero una encuesta electoral tiene un primer ingrediente que es identificar al elector en ese universo del censo electoral. Porque es que una encuesta electoral es una fotografía de un eventual proceso. Totalmente de acuerdo. Y de un momento. Votación. Y de un momento determinado. Exactamente. Entonces uno toma la fotografía y le va a decir, oiga, encontramos que solo esto es el 5% del universo de electores que ya tomaron la decisión, el resto está por decidir. Pues la elección está en vilo. Entonces yo creo que ese ejercicio debe estar un poquito más cerca al día electoral para que encontremos un universo de más gente decidida. Esa es mi percepción, respeto a las otras posiciones. No, claro, no, sí, de acuerdo. Encuentro que económicamente, Juan Roberto, es complejo. Ya una encuesta presencial va a valer una tonelada de... Sí, porque además lo exige dinero. Ahora, ¿no? Eso sí está ahí claro. No, eso es muy complicado. No necesariamente tiene que ser presenciales, sino que el que quiera hacer una encuesta presencial le va a valer un mundanal de plata. Claro, entonces, porque además Telefónica, doctor Alfonso, entiendo que la ley establece que, por ejemplo, si me llaman a mí a encuestarme, tiene que quedar registrado el teléfono. Yo no voy a dar mi teléfono. Cuando uno llama o hace una encuesta telefónica, uno tiene toda esa información. Generalmente son bases de datos con las que se cuenta y que, pues obviamente, con toda la rigurosidad del Habeas Data, en fin, toda esa información que se debe proteger, esas están contempladas en la ley. La encuesta telefónica va a cobrar una importancia grandísima, sencillamente porque va a valer muchísimo menos que una encuesta presencial. Se va a volver un artículo de lujo, una encuesta presencial, por el universo que obliga a que el encuestador debe cubrir. Sí. Esa parte es compleja para los encuestadores, por eso repito, se vuelve un artículo de lujo, sí, pero tiene un universo muy interesante, que le digan a uno o que lo obliguen necesariamente a cubrir escenarios superiores a 800,000 pobladores, que pues debió haberse medido por censo electoral, porque pues ahí tenemos un problema de si vamos a hacer encuesta política, el lenguaje debió haber sido el censo electoral y no población, porque es más puntual sobre el tema del proceso electoral. Debió haberse tomado el censo electoral, porque ahí vamos a tener un trancón en tema poblacional. Sencillamente, y ya ha pasado con la ley 136 del 94, con el tema del crecimiento de los concejales, porque pueden decir, si el censo no está aprobado, el censo poblacional no está aprobado, entonces ¿cómo aplicamos esta métrica? Y ahí vamos a tener un trancón. Un trancón y un debate enorme el que va a seguir con este tema de esta ley, que ya muchos auguran va a ser demandada, que tiene una cantidad de elementos que son fácilmente demandables, pero usted tiene razón, serán los abogados y los expertos los que definan, y los que manejan el tema del derecho a la información en las encuestas, los que definan eso. Ya asumimos nosotros ante la Corte. Doctor Alfonso, me queda una pregunta final. El otro tema medio espesito, la afirmación del presidente sobre su desconfianza de cara a las elecciones de 2026.
desafortunada, porque empezando por el primer mandatario, ya generando un manto de duda, un proceso electoral es bastante delicado. Pero lo que yo sí digo es que nuestro sistema electoral y nuestra experiencia en materia electoral le dan a la ciudadanía toda la tranquilidad. Por muy complejo que esté el proceso electoral, siempre se ha salido avante, primero porque tenemos una normatividad muy robusta donde todos los detalles del proceso electoral están cubiertos, ya sea por una norma o por un reglamento. Eso le da mucha tranquilidad a la ciudadanía, ya que los operadores del proceso electoral deben seguir esas reglas y de ahí no se pueden salir. Y eso permite que los actores políticos puedan tranquilamente auditar el proceso electoral. Segundo, la organización electoral ha sido un garante a toda prueba de la transparencia del proceso electoral. La experiencia de la registraduría, especialmente de los funcionarios de la registraduría, ha puesto, digamos, el nombre de la organización electoral muy en alto a nivel mundial. Y nuestros procedimientos son procedimientos a toda prueba, sencillamente porque han venido ejecutando procesos muy complejos y no hemos tenido dificultades mayores. No quiere decir que no hayan habido problemas. Problemas han existido siempre en un proceso electoral, porque un proceso electoral es muy simple, sensible y tiene muchos detalles. Pero digamos que el grueso, la macro del proceso electoral siempre ha estado y ha fortalecido nuestra democracia. Entonces yo creo que la opinión del señor presidente es desafortunada y yo creo que esto más bien se traduce a un asunto más personal del presidente con la firma Thomas Gregg, porque hay una cosa, Juan Roberto. Señor. Thomas Gregg lleva desde el año 80 y pico 86. Metido en las elecciones de Colombia. Entonces, cuando yo fui director de elecciones en el año 98, volví en el 2008, estuve hasta el 2015, siempre estuvieron ahí y siempre lo hicieron bien, con uniones temporales. Yo recuerdo, inclusive Carvajal fue un actor importantísimo de esas uniones temporales durante mucho tiempo, creo que ahorita no está. En fin, siempre han estado ahí. ¿Por qué? Porque una elección no es como un puente. Usted tiene un puente y está haciendo un puente, algo le falla, dice, no, tranquilo, mañana termino, pasado, cuando arregle mi propia elección, tregua. O se hace o se hace. O sea, ahí no puede parar. Y la ventaja que tiene la experiencia de estas firmas hacen que puedan responderle. Mire, le pongo un ejemplo nomás, Juan Roberto. El censo electoral se cierra 2 meses antes de cada elección, 2 meses antes. Sí. El censo electoral es la columna vertebral de todo el espectro en materia logística, de todo el tamaño de una elección. ¿Por qué? Porque el censo electoral le permitía a uno definir electores por mesa, electores por municipio, por circunscripción, tarjetas electorales, formularios electorales, absolutamente todo. Y usted tiene que a los 2 meses cerrar el censo y empezar a producir ese material y distribuirlo por más de 100,000 mesas a todo el territorio nacional y en el mundo. Y le pongo un ejemplo, tiene que estar en los 220 corregimientos de Tumaco, que son lo más complejo que va a tener nuestra geografía, llevar el material electoral. Lo hemos visto, hasta en mula y lancha, ¿no? Hasta en mula y lancha llevan el material. Con todas las vicisitudes que eso se presenta. Yo recuerdo que cuando era director de elecciones, tuvimos que meter el material electoral en las canecas de leche de unas mulas para poderlo pasar por zonas muy complejas de orden público. Y las metíamos en las canecas de la leche porque todo lo esculcaban, pero eso no lo esculcaron y el material pudo pasar y llegó a una zona donde se pudo votar. Entonces, toda esa experiencia acumulada es muy importante para poderle cumplir a los colombianos en un proceso electoral. Ahí el asunto, y en eso usted lo recuerda, yo creo que el tema del orden público sí va a ser un factor en estas elecciones. Hemos tenido otras épocas también durísimas, difíciles en materia de violencia, de orden público, de enfrentamientos con grupos armados ilegales, pero en esta oportunidad la cosa pinta muy difícil, ¿no, doctor Alfonso? Bastante compleja. Yo tuve una en el 97 donde renunciaron la gran mayoría de los jurados de votación y parte de candidatos. Por ejemplo, ¿cómo llegan? Complejo también. Imagínese la llevada del material al Catatumbo o al norte del Cauca. Y es que ahí es donde juega la experiencia y el ingenio de esos contratistas que son capaces de llegar.
de diferentes formas, pero llegan. Sí, yo creo que ahí estamos frente a un gran dilema. Tal vez una cosa final, y usted lo dice desacertado, lo que ha dicho el presidente doctor Portela, pero ¿qué tanto daño hace a la credibilidad de las elecciones que la persona que ostenta el primer cargo de la nación haga una aseveración de semejante tamaño? Bastante daño, porque es que eso como que legitima a todos los ciudadanos, a todos nosotros de ahí para abajo, para desconfiar del proceso. Y un país lleno de violencia y lleno de confianza en un proceso electoral es muy delicado. Es decir, casi que está condicionando resultados. De alguna manera, porque es que hay una ecuación en el proceso electoral que es en épocas tranquilas que dice las elecciones no se pierden, se las roban. Y entonces imagínense si eso en una época compleja como la que tenemos y el primer mandatario quitándole credibilidad al proceso, pues eso hace que la sensibilidad del mismo se vuelva muy difícil y vamos a tener un proceso que por cualquier circunstancia, por mínima que sea, se puede prender. Y súmele ahora sin encuestas. Yo creo que el tema del tema de las encuestas, hay es que esperar que haya, digamos, unas definiciones un poco más claras frente a esas líneas grises que hay, pero de todas maneras, digamos que los grandes encuestadores van a salir bien librados y creo que fortalecidos. Pues doctor Alfonso, como siempre un gusto poder dialogar con usted de un tema que lo conoce como la palma de su mano. De verdad un gusto, mil gracias. Juan Roberto, muy amable y un saludo. Alfonso Portela, ex registrador aquí en Noticias Caracol y en Blue Radio, en Sala de Prensa Blue, hablando en profundidad sobre los temas de la semana, las encuestas y las afirmaciones del presidente según las cuales no confía en la organización de las próximas elecciones. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.